Hola, hola amigos, bienvenidos, gracias por estar aquí, soy Joana Sáenz. Les agradezco muchísimo el hecho de que te quieras quedar en este video porque sé que esta información es muy importante para ti, porque sé que estás en un proceso difícil y que necesitas quizás una mejor idea de cómo poderme enfrentar a ese proceso difícil, como lo es los procesos de divorcio, sobre todo con un perfil narcisista. Así que te invito a que te quedes. Si no te has suscrito al canal, a que te suscribas. Es sumamente difícil que en la corte, en un proceso de divorcio con un perfil narcisista, los abogados, el juez, puedan creer nuestra versión. Y es sumamente difícil enfrentarnos al arte de la manipulación que tiene este perverso o esta perversa narcisista, dado el caso. Es por eso que aquí en este video vamos a tocar 13 puntos, ¿sí?, de los cuales tú podrás guiarte, orientarte acerca de cómo puedo yo tener algunas bases, ¿sí?, para enfrentar ese proceso de divorcio con ese perfil narcisista. Es importante que sepas la percepción que tiene el narcisista sobre el divorcio. ¿Qué es lo que piensa que implica el divorcio para el narcisista? Bueno, como primer punto, el divorcio para el narcisista es un total rechazo hacia su grandiosidad. Como sabemos, el narcisista tiene un ego sumamente inflado, ¿sí? Tiene un sentido de grandiosidad. De hecho, el narcisista o la narcisista con trastorno de la personalidad narcisista cree que es un privilegio que tú lo tengas o la tengas en su vida. Entonces, al tú interponer una demanda de divorcio, al tú querer separarte de esa persona definitivamente y legalmente, ese narcisista o esa narcisista va a tomar esto como un rechazo de tu parte y realmente no puede procesar bien cómo tú quieres evitar estar con una persona tan maravillosa, tan grandiosa, tan perfecta. No lo entiende y lo toma más que nada como un rechazo hacia su grandiosidad. Generalmente el divorcio es iniciado por mujeres, claramente no en todos los casos, pero esto hace que cuando se trata de hombres narcisistas, este evento, es decir, el divorcio, estropee su falso self o su falso yo. Lo mismo sucede con la narcisista o la mujer narcisista. Y estropear el falso self o el falso yo del narcisista implica un proceso de mortificación para la persona narcisista. Porque prácticamente en esa petición de divorcio tú le estás nuevamente de forma indirecta mostrando la realidad. Le estás diciendo: quiero estar lejos de ti, quiero separarme de ti porque tú eres una falsa persona, porque tú eres una falsa. Y porque no eres lo que parecía ser, porque no quiero estar contigo. Y eso hace que el narcisista vuelva a su herida, ¿sí? Se sienta vulnerable. Despoja al narcisista de su falso yo, de sus vestiduras de grandiosidad y le recuerdan que no es tan perfecto y omnipotente como cree que es. Entonces, en ese momento el narcisista se siente vulnerable y de hecho siente mucha rabia porque no entiende cómo tú no puedes estar con una persona tan perfecta. Punto número 3. Es innegable que pasar por un proceso de divorcio con un perfil narcisista no es cualquier cosa. La mujer o el hombre narcisista que tenga que pasar por este proceso de divorcio tampoco la lleva pues bien, por las razones que comentábamos anteriormente. Sin embargo, es importante que tú, a pesar de lo que estés sintiendo en este momento, tengas muy claro, ¿sí?, el punto por el cual iniciaste este proceso, el punto por el cual quieres continuar con este proceso. Y tendrás que ver este proceso desde todos los aspectos, desde una visión holística de lo que es. Es un proceso que implica un proceso civil de separación legal,
implica un proceso de separación que afecta a mis emociones, que afecta a mi psiquis, pero que tendré que enfrentarlo de la manera más acertada, de la manera más asertiva, buscando ayuda de las personas que realmente puedan aportar a mí en mi proceso. Entonces, esto es para reconocer que este punto es para reconocer que tanto para ti como para esa persona narcisista, este proceso no es fácil. Este proceso no es tan fácil para ninguno de los dos. Y tú, en tu posición de víctima de abuso narcisista, tendrás que verlo de forma holística, ¿sí? No solamente tendrás que verlo como que tengo que aplicar el contacto cero y no volverme a ver jamás con esta persona narcisista y que mi abogado se entienda con todo. Tendrás que tomar conciencia que en el camino tendrás que enfrentarte a esa persona narcisista, tendrás que verla en el proceso de divorcio, quizás en el litigio, en los tribunales. Entonces, desde ese punto de vista deberás verlo de una forma holística. Tendré que enfrentarme a una situación emocional, tendré que enfrentarme, ¿sí?, a una situación en donde tendré que legalizar mi separación, ¿sí?, y tendré que muchas veces volver a ver este narcisista o esta narcisista, así yo no lo quiero. Punto. Sé que quizá para ti sea difícil contar esta situación, ¿sí?, hablar acerca de este tema, porque a veces tú crees y tienes la percepción, ¿sí?, de que sientes vergüenza, y la sientes realmente, de hablar sobre este tema, y quisieras en muchas ocasiones pasar la página y como que nunca hubiese pasado esto que está pasando. Sin embargo, es importante que tomes conciencia que para este proceso, ¿sí?, en este aspecto necesitas un buen abogado o una buena abogada. Necesitas el apoyo de un buen abogado, una buena abogada, para poder llevar a cabo este proceso. Sin el apoyo de un buen abogado, de una buena abogada, va a ser bastante difícil. Toma conciencia de ello y no escatimes en encontrar el mejor abogado o la mejor abogada que te puedan recomendar para este proceso. Este punto, anudado al anterior, es muy importante, porque además de hacer conciencia de que necesitas un buen abogado, necesitas hacer conciencia de que no puedes hacer esto sola o solo. También necesitas un apoyo psicológico. El narcisista aprovechará para sacar toda su artillería y colocar incluso a tus propios hijos en tu contra. Eso para ti va a ser un golpe emocional enorme y no sabrás en un momento dado cómo enfrentarlo. Es por eso que la ayuda es indispensable en este caso. No intentes hacer esto solo o sola. Siempre busca una ayuda idónea para poder sortear esta situación. Sexto punto, debes entender que un perfil narcisista no juega bajo ninguna regla. Para él, las reglas son las únicas reglas que existen, son las que él se coloca a sí mismo o ella se coloca a sí misma. Desde este punto de vista, evita hacer acuerdos verbales, ¿sí?, de palabra con esa persona narcisista si estás en un proceso de divorcio. Trata de hacer acuerdos mediante tu abogado, trata de llegar a acuerdos que sean realmente legales. La palabra para el narcisista realmente no tiene ninguna validez y las reglas que tú coloques en el juego tampoco tienen validez, porque las únicas reglas que valen, ¿sí?, para el narcisista son las reglas que él mismo o ella misma pueda colocar. 7. Para esta época, en este proceso, para esa época de ese proceso de divorcio tuyo, ya el narcisista habrá hecho su trabajo, ya habrá hecho la campaña de difamación, ya habrá tratado de reclutar la mayor cantidad de gente posible para ponerla en tu contra. Y eso también podrá desestabilizarte, lo debes de tener muy en cuenta. No es raro que incluso gente de tu propia familia y de tu propio círculo social estén en contra tuya tras ese proceso. Octavo punto. Por esta razón, debes siempre enfrentar al narcisista de una forma contenida. Evitar la confrontación, evitar perder los papeles, evitar tener actos violentos, sobre todo frente al abogado, frente a los abogados y frente a la corte. Recuerda que lo que el narcisista desea es que tú pierdas los papeles, es que tú pierdas el juicio.
Con eso, la versión que dijo sobre ti de que eras una persona que estaba fuera de sí, de que eras una persona violenta, de que eras una persona que no podía controlar sus impulsos y que además era una persona peligrosa, va a corroborarse. Si tú pierdes los papeles, si tú pierdes el juicio durante este proceso, si tú pierdes la compostura, créeme que la única o el único que va a terminar perdiendo eres tú. Entonces, guarda la compostura. Sé que es difícil, pero tendrás que hacerlo si lo que quieres es salir airoso en este proceso. El narcisista quiere jugar en tu contra, sobre todo si pierdes los papeles. Y esto es lo que vamos a hablar en el 9º punto. A la primera oportunidad que el narcisista vea que tiene ventaja sobre ti, va a sacar toda su artillería para ponerla contra ti. Es por eso que es muy importante nuevamente que no pierdas los papeles, que no pierdas el juicio, sobre todo si estás ante presencia de esa autoridad competente, sobre todo si estás ante presencia de esos monos voladores del narcisista, junto con todas las personas que le han ayudado en su campaña de difamación. 10. El narcisista tratará de sacar a toda costa partido de tu debilidad. Si tú le das esa oportunidad de llevarte al límite, como lo decíamos anteriormente, va a empezar ahí, a enfocarse en ese punto. Va a llevar, ¿sí?, a todas las personas que lo apoyan, incluso a la corte, a enfocarse en ese punto, a hacer que te vean con los mismos ojos que él te ve o que ella te ve. Entonces, evita caer en esos momentos de debilidad. Guardar las pruebas de todo lo que dices, sobre todo pruebas que tengas que sean muy evidentes, ¿sí? Todo lo que tengas documentado acerca de lo que tú estás diciendo, de lo que tú dices, de los maltratos, de las vejaciones, de todas estas cosas, guarda esas pruebas. Confrontar con pruebas a una persona así es lo mejor que tú puedes hacer, porque estas personas son muy audaces ante las manipulaciones, ante la manipulación, ¿sí? Son muy audaces para manipular y tendrán, ¿sí?, ya un as bajo la manga para poder confrontarte a ti y a lo que dices si tú no tienes unas pruebas concretas de lo que estás diciendo. Ten una narrativa inteligente. Punto 12. Trata de guardar la calma, de contenerte, de hablar pausado, de vocalizar muy bien lo que dices. No te vayas por las ramas. Ten una narrativa inteligente, ve al punto. Trata de no dejarte confundir por la distorsión del narcisista o de la narcisista. Número 13 y último. Es importante que durante ese proceso de litigio con esa persona narcisista, tú conserves tu serenidad, como lo decíamos anteriormente, pero también evites mirar a los ojos a la persona narcisista. Evita el contacto visual. No necesitas mirarle a los ojos para poder enfrentar a esa persona, ¿sí? Evita tener un contacto directo con esas emociones que puedas tener reprimidas en ese momento. Evita tener ese contacto con esas emociones que te puedan llevar a titubear en el paso que estás dando. Es importante que tengas en cuenta que este proceso es un proceso que es dispendioso, que te va a llevar y te va a tomar muchísimo tiempo, que es un proceso en el cual te vas a sentir muy mal muchas veces, es un proceso en el cual vas a sentir que vas a flaquear por tantas situaciones a las que has tenido que enfrentarte anteriormente y a las que vas a tener que enfrentarte aquí en adelante. Es algo que es completamente normal, ¿sí? Pero recuerda que en un divorcio con una persona narcisista no te estás enfrentando ante cualquier otra persona, estás enfrentándote ante la distorsión de la realidad, ante la manipulación de la realidad, y ante eso lo mejor es que hagas conciencia y te vayas preparado para una guerra, porque realmente estás en una guerra en donde tú deberás defenderte de una persona que lo único que va a tratar es tratar de hacerle creer a los demás su propia versión de los hechos. Amigo y amiga, espero que estas observaciones las tengas en cuenta,
si estás pasando por una situación como esta o si conoces a alguna persona que esté pasando por una situación como esta. Te invito a que dejes en los comentarios tu experiencia, si has tenido que pasar por esto, cómo fue. Si quieres agregar otro punto más al video, lo puedes hacer. También te invito a que te suscribas al canal, si no lo has hecho, a que actives la campanita para que te llegue muchísimo más contenido como este. Y a la vez quiero decirte que te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto en este video. Un abrazo.